Bien, vamos a regresar al tema del salario mínimo en nuestro país. Estamos ya enlazados, ahora sí, con el ministro de Trabajo, Freddy Otárola, para conversar brevemente sobre este tema. Ministro, ahora sí, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Los peruanos estamos contentos, en realidad, con este anuncio. Ya el año pasado se descartó, pero esta vez el presidente ha dicho que sí. ¿Cuándo empezaría esta discusión y con quiénes se daría? ¿Quiénes van a ser llamados a esta mesa? Lo primero que hay que recordar es que este gobierno fue el que aumentó por 2 veces el salario mínimo. El convenio número 26, que Perú ratificó en 1962, de la OIT, nos hablaba de los métodos para la fijación de salarios mínimos. Es decir, el aumento del salario mínimo no se da al libre albedrío de los gobernantes ni de la sociedad civil. El artículo 24 de la Constitución Política de Perú dice que corresponde al Estado la remuneración mínima con participación de las organizaciones representativas de trabajadores y empleadores. Por ello es que estamos convocando al Consejo Nacional del Trabajo, reitero, en cumplimiento estricto del artículo 24 de la Constitución. De acuerdo. Está ratificado también por la ley orgánica del Ministerio de Trabajo y su reglamento. Por ello, nos reunimos pronto, pero el compromiso del gobierno es que el salario mínimo, la evaluación del salario mínimo se determinará en el segundo semestre del presente año. El segundo semestre. De acuerdo a los especialistas, si se toma la fórmula del Consejo Nacional del Trabajo, el sueldo mínimo podría aumentar a 810 soles. ¿Eso es lo que se tiene más o menos previsto? ¿Es lo que tienen en mente? Mira, la fórmula considera 2 factores. La proyección del incremento tendencial de precios, es decir, la inflación subyacente prolongada, que excluye productos con precios variables, es decir, lo que se pronostica que va a ser la inflación, y el incremento de la productividad. Eso es importante. Si no hay mayor productividad, obviamente no puede incrementar el salario mínimo, ¿no? Y mire la eficiencia en la mejora de los factores de producción. Productividad e inflación nos dan la fórmula exacta que será matemática en su momento. Es lo que tiene que ser. Y eso se determinará luego del análisis de esta comisión técnica, en la que, reitero, el Estado están los representantes de los gremios empresariales y sindicales. Hay algunos sectores que opinan que en vez de aumentar el salario mínimo se debería más bien trabajar por eliminar la informalidad y generar más puestos de trabajo, que no es el momento de aumentar el salario, sino de mejorar, por otro lado, las condiciones. En efecto, por eso es que para el aumento del salario mínimo lo que se determina es la inflación y la productividad. Y el análisis de la productividad nos determinará en cuánto se aumente el salario mínimo. Si no hay más productividad no puede haber aumento. Sin embargo, si de acuerdo a los cálculos que usted me ha dicho, ya se está hablando de que sí hay condiciones para ese aumento. Pero considero con usted, otro tema que tenemos que abordar y que lo quisimos hacer con la ley de empleo juvenil es enfrentar también la informalidad. Nosotros lo estamos haciendo con seriedad. Tenemos con México, si bien es cierto, el Perú es uno de los países con menor nivel de desempleo en América Latina, tenemos con México uno de los niveles más altos de informalidad y lo estamos disminuyendo en un 4% anual, este porcentaje que yo lo considero insuficiente y que implica la toma de medidas decisivas para que esta productividad, esta informalidad baje considerablemente. Por ejemplo, estamos ensayando proyectos en Trujillo con miles de trabajadores vinculados al campo de los zapatos y empresarios también a efectos de, como planes pilotos, meterle acelerador al tema de la informalidad. Hay, sin embargo, también algunos cálculos que indican que el costo de la canasta básica en nuestro país, ministro, es 1.400 soles, que a eso deberíamos apuntar, que el sueldo mínimo algún día llegue a cubrir la canasta básica. 1.400 soles a los 810, que es lo que más o menos se espera. ¿Llegaremos a eso? Sería lo ideal, pero tenga en cuenta usted que hay microempresas con los temas de la crisis internacional o más bien de esa pequeña afectación a la economía que se está dando internacionalmente. Si irresponsablemente subimos los salarios mínimos, podríamos generar el cierre de miles de, sobre todo, micro y pequeñas empresas. Por eso es que esta fórmula ha sido aprobada por la Comisión Especial de Productividad y Salarios Mínimos, en la que están todos los sectores, ¿no? Incluye la inflación subyacente proyectada, la variación porcentual de la productividad, lo que nos da
la variación porcentual de la remuneración mínima. Eso es matemático y vamos a adecuarnos a ello. ¿Quién va a liderar la discusión, el debate sobre este tema? Obviamente el Ministro de Trabajo, a través del Consejo Nacional del Trabajo, que constitucionalmente es el órgano, ya me refería al artículo 24 de la Constitución, encargado de velar porque se cumplan las condiciones mínimas y objetivas para el aumento del salario mínimo. ¿Qué le diría a quienes opinan que este anuncio tiene fines políticos? De ninguna manera, de ninguna manera. Que recuerde que este gobierno es el que, y reitero también, por 2 veces ha aumentado el salario mínimo y que no se trata de hacerlo irresponsablemente, sino, como dijo el presidente, con mucha objetividad y responsabilidad. Finalmente, ministro, va a empezar en el segundo semestre esta discusión. ¿Para cuándo entonces tendríamos ya el resultado? ¿Cuándo van a sentir los peruanos este aumento? La pelota va a estar en la cancha del Consejo Nacional del Trabajo, que será convocada en sesiones permanentes para que esto se solucione y las decisiones se tomen pronto. Para a partir de junio todavía. En efecto. Perfecto, ministro. Muchísimas gracias por esa comunicación. Entonces, con Canal N vamos a estar muy atentos. 810 es en todo caso lo que más o menos se ha calculado de acuerdo a la fórmula del Consejo Nacional del Trabajo, que, como dice el ministro Otárola, va a ser llamado nuevamente a partir de junio para discutir este tema. 1.400 es lo que dicen los expertos que tendríamos que ganar los peruanos para cubrir los gastos de la canasta básica. Ojalá lleguemos a eso algún día. En fin, vamos a estar atentos. En todo caso, de todas maneras, es una buena noticia. Gracias al ministro Freddy Otárola por conversar brevemente de este tema con